días. Antes que nada, agradecer al doctor Cají de todo el Servicio de Cardiología, la División Cardiovascular, por la invitación a esta charla. Hace ya un par de años que di la última en esta honorable Academia de Medicina. La charla de hoy trata de aviación y cirugía cardíaca y qué podemos hacer en la medicina translacional. Esto lo aprendí porque cursé todas las materias hermosas que hay y recomiendo a todos del doctorado del Hospital Italiano. Y hay una semana de teoría de la complejidad y medicina translacional. Y Marcelo Risk, el ingeniero, charlamos del tema y de ahí salió esta charla. En la teoría del caos, Poincaré, que era un matemático, dice que ustedes ponen este cono acá y está en un estado tan inestable que se puede girar a la izquierda o a la derecha. Si nosotros llevamos eso a un momento de la terapia intensiva, la unidad coronaria, la cirugía, por un pequeño acto que uno haga, una droga que dé bien o mal, o un punto que pone mal en la aorta y se diseca al canular, uno puede provocar una disección, muerte del paciente o se salva el paciente. Lo mismo Arecchi, que es un físico italiano, en 1992, decía que había situaciones estables donde hagas lo que hagas, no va a pasar nunca nada, toda la bolita esta va a estar bien. Pero en la dirección del tiempo, no sé por qué en mi computadora sale esto al revés y la bolita cae, y la dirección del tiempo es todo inestable. Bueno, ¿qué es la complejidad? Entonces, la complejidad es un sistema con múltiples elementos interactivos, interconectados y diversos. Por ejemplo, miren esta foto de lo que es este quirófano con todas las cosas que lleva adentro. Y ahí eso puede llevar a la inestabilidad, la no linearidad, una emergencia o una impredecibilidad. La complejidad lleva siempre al error, inevitablemente, no es que siempre en todos los casos, pero lleva al error. Esta explosión es la del Challenger. El Challenger ya venía desde hacía tiempo que había que cambiarle algunas piezas y no lo cambiaron y explotó en el aire. Y Perrow escribe en 1982 un libro que se llama Normal Accidents, que es accidentes normales, como si fuera normal que hubiera que aparecer un accidente en algún momento en sistemas complejos. El acoplamiento, si es ajustado o suelto, es muy distinto, lo mismo si las interacciones son lineales o complejas, como en Chernobyl fue y como fue en lo de Challenger. Y ahí parecen problemas inesperados e incomprensibles, aunque en Chernobyl, por ejemplo, los ingenieros que estaban haciendo una prueba de seguridad, justamente haciendo la prueba de seguridad, switcharon mal algunos botones y se desencadenó la explosión. Y vamos a las distracciones en medicina como causa de error. Fíjense, este caso es un caso en que yo fui el cirujano responsable, hice toda la cirugía hasta el final, se hace el conteo de gasas y dejo a el especialista que me estaba ayudando en una clínica que no es el Hospital Italiano, cerrar. Cuando lo único que había que hacer era cerrar. Esta gasa que está acá, que quedó olvidada, se coloca para evitar que uno lesione el pulmón que está aquí. Pero ¿qué pasó? Vamos a la caja negra. Termina la operación del bypass, cierre del tórax. Me dolía muchísimo la espalda. Ahí es el tema de la fatiga y el estado físico de uno. Contía de gasas bien. El ayudante había tenido un agitado día, lo habían llamado demasiadas veces a quirófano por miles de cosas de otras clínicas, y como es habitual, entonces la gasa esta quedó, y el conteo ya estaba hecho. Entonces tenemos que, en la aeronáutica nos va a dar algunas ideas de cómo hay que hacer para hacer recontroles. En este caso, lo que hacen en Alemania era poner una gasa tan larga que sale por el extremo del cuello y no se puede olvidar. Y vamos a un ejemplo de aeronáutica. El vuelo Air France 447, que en 2008 creo que más o menos sale de Río a París y cae en el medio del Atlántico, se mete en una tormenta, no pasa nada porque es un Airbus
fantástico, y el avión, sigan la curva celeste nada más, esto es de la NASA, pero sigan nada más que la curva celeste. El avión, todo fenómeno, hasta que llega un momento en que hay un stall warning. Stall warning quiere decir que no, es como que no tiene más potencia y empieza a caer, y entonces los pilotos, que eran dos jóvenes, que estaban en la cabina, y estaba durmiendo el capitán en una parte más arriba, le dan más potencia al avión, con lo cual el avión a esa altura, 10-12 mil metros, no puede subir más, y le quieren dar trepada y más inclinación, y eso es lo peor que pueden hacer, porque lo que tienen que hacer en ese momento es poner la trompa para abajo y tomar velocidad. Y estos no sabían qué hacer. Bueno, el avión cayó, pero lentamente, así, con la punta para arriba, y cayó de panza y se explotó en el agua. ¿Por qué? No tuvieron entrenamiento para ese problema. Vamos a ver este video de Sullenberger. Este que aterrizó en el Hudson. Tuvo el problema y tenía entrenamiento, y fíjense cómo lo resolvió. Una bandada de esos gansos enormes se meten en los aviones y se queda sin potencia. Él piensa, ¿dónde voy a aterrizar? Esto es Sullenberger, este es el copiloto. Cactus es él. Y esto es New York, el aeropuerto. Dice que quiere volver. Le pide que vuelva a La Guardia. Stopping departures, got emergency returning. Anuncia eso. It's 1529. He third strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Check this 1529. Which engines? He lost thrust in both engines. He said. Got it. Check this 1529. We can get it to you. Do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Ahí nomás está diciendo ya que pueden terminar aterrizando en Hudson. Y fíjense acá, le siguen ofreciendo que vaya al aeropuerto. Y le ofrecen otro aeropuerto que queda por acá enfrente. Pero el tipo ya la vio venir. Él era un piloto que se había entrenado para aterrizar. Imposible. Imposible. Él ya está planeando aterrizar en Hudson, fíjense. Cactus 1549, runway 4 is available if you want to make left after runway 3. Y le dicen que hay otro runway. Estoy seguro que pueda. Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Lo quiere mandar a Teterboro, otro aeropuerto. Enfrente. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire, actually, LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, guys. Cactus 1529 over the George Washington Bridge, wants to go to the airport right now. Ella está preparando el impacto. Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Alright. Charlie 2760, contact New York 126.8. 26K, Charlie 276. Ponen los flaps para, como las palomas cuando van a aterrizar, Cactus 1549, radar con la contact cola para abajo Newark Airport up to 2. y la trompa arriba, de modo que la cola del avión toque el agua primero antes que toque la trompa, porque si no se hunde. Eagle 54718, turn left heading 210. 210, 4718. I think he said he was going in the No tienen más motores. Está como un planeador. Cactus 1529, if you can... De New York le sigue ofreciendo que vaya a New York, a otro aeropuerto, cuando este ya está aterrizando. 54718, climb maintain 12000. Okay, 1000 and give it 5 at Toledo. Eagle 54718, I'm sorry, I missed that, say again? And we're up to 12,000 Toledo. Okay, thank you. Eagle 54718, turn left 220. Bueno, y logró todo perfecto, ustedes lo conocen, hay una película, y este hombre se dedicó, perdón, 2760, climb maintain. este hombre
se dedicó después a mejorar la atención médica en Estados Unidos. Entonces, veamos modelo de causa de eventos adversos. Hay fallas latentes y activas en un sistema de alto riesgo. Lo más importante, aquí abajo hay condiciones organizativas latentes. Son las decisiones estratégicas, por ejemplo, el presupuesto. En el Challenger querían ahorrar para hacer un vuelo más. Después hay condiciones latentes en el lugar de trabajo. Es la presión de tiempo, falta de personal nuevo que le dan al cirujano y no sabe con quién conversar de qué, no están entrenadas las instrumentadoras, o en la unidad coronaria le cambian a ustedes de un día al otro todo el personal. Entonces, falla activa son los errores del operador, del que está en la punta, como si fuera el ingeniero en Chernobyl que apretó mal el botón o el que manejaba el tren en 11. Ese es el último al que hay que culpar, sino que lo que hay que arreglar son las condiciones organizativas de abajo. Eso es lo que hace la aeronáutica. Fíjense que en Estados Unidos el 30% de las muertes son por error médico. Estas son las muertes por error médico, mucho más que por enfermedad pulmonar, accidentes, etc. Este es no me voy a detener acá porque habría que hablar de este gráfico nada más que 20 minutos, pero es Reason, en la versión del queso Gruyère, cada vez que hay una amenaza, si no hay algo que la pare, una barrera de protección, por ejemplo, el paciente hace un paro, la barrera que hay que tener ahí al lado del tubo para intubar. No lo tienen, aparece el accidente. Entonces, ¿por qué vamos a trasladar los conocimientos de la aeronáutica a la cirugía cardiovascular? Fíjense que hay gente que lo está escribiendo en Aerospatial Medical Human Performance en 2017. No es que es una idea loca mía, y está ahora este tema muy de moda. La aeronáutica tiene una extrema cultura de la seguridad, que estamos mucho mejor acá, por ejemplo en italiano, desde que estamos con la Joint Commission. El bajísimo número de accidentes de la aeronáutica, que es imposible de igualar, y enseñan a recuperar el error. Recuperar el error es justamente lo que hizo este hombre en el Hudson. La aeronáutica lo que hace es, primero, hay que evitar los errores, no tratar de que no haya ningún error, pero como errar humano es, y en el año 2000 ya se publicó en Estados Unidos un libro enorme y hermoso, el primer capítulo es divino, sobre To Err is Human, que salió publicado en internet incluso. Entonces, atrapar los errores es tratar como una telaraña de que no progresen, como es lo que dice Reason con las barreras, y una vez que se produjeron, tratar de mitigarlos. Eso es un enfermo que se extubó antes de tiempo, y bueno, hay que tener el tubo ahí todo y reintubarlo a tiempo, tener respirador al lado, todas esas cosas que son necesarias. Eso significa atrapar el error y mitigar el error. Sullenberger está trabajando en salud. Fíjense que se movieron ahora en Estados Unidos esas organizaciones que son Pay for Outcome, que quiere decir que si anda mal no le pagan, y están contratando a esta gente porque si no las pérdidas son de miles de millones de dólares. Acá el Servicio de Cirugía General, que los invitados, no sé si hay alguno acá, trajo al capitán Stephen Montague de Estados Unidos, trabaja en American Airlines, porque Swiss Medical lo contrató, Swiss Medical, para mejorar la seguridad en Swiss Medical. Bueno, acá charlando con un piloto que le estaba contando que yo estaba trabajando en este tema, que el tema es candente. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre aeronáutica y cirugía cardiovascular? En el quirófano se arriesga un solo paciente, pero ahí si cae el avión cae el piloto. Entonces, bueno, hay que cuidarse más. Los eventos adversos se aguardan. En cambio, en aeronáutica son hechos públicos. Menos recursos hay en medicina y se destinan muchos recursos en aeronáutica. Muchos recursos. En quirófano es una contra, hay más de 10 personas trabajando. Y en el CRU son 3 que se conocen mucho. Es distinto acá. Cuando hay 10 y que se conocen menos, ya es más problemático, es más complejo. El quirófano, la puerta se abre y cierra continuamente. Y acá la puerta está completamente cerrada. Esto provoca distracciones en el quirófano. Los equipos son heterogéneos e incluso en la forma de comunicarse, y allí son homogéneos. Los pilotos hablan todos el mismo idioma y los mismos códigos.
En quirófano se requiere celeridad para manejar una crisis, lo mismo en aeronáutica. Hay muchos impredecibles distintos, lo mismo en aeronáutica, y hay simuladores bien sistematizados en aeronáutica y están en comienzos en la medicina. ¿Qué podemos trasladar todo esto? No voy a describir uno por uno, voy a seguir con las siguientes diapositivas donde vamos a explicar un poco todo esto. En el año 35, miren qué lindo avión, un Boeing B-17, no sé si está Falconi, que le encantan todas estas cosas de aviones, a mí también. Resulta que se lo pusieron, salió el avión tan hermoso y se lo pusieron de trompa nomás al despegar. ¿Por qué? Porque se habían olvidado el piloto de tocar un botón o mover un clic, y era mucho avión para volar sin checklist. Entonces ahí nacieron los checklists. Fíjense, el New England Journal of Medicine habla de un Surgical Checklist of Reduced Mobility, quiere decir que ellos también lo tienen en consideración. Los checklists enfocan solo una parte del problema, que es la del lapsus. Hay fallas de ejecución y fallas de planeamiento. Esta diapositiva me la dio Thoralf Sand del Massachusetts General Hospital, está en la Mayo Clinic, y yo leí como 10 artículos que ellos escribieron sobre estos temas. Bueno, de las fallas de ejecución solamente los lapsus, las omisiones, esas se reducen. El resto no, pero sirve para algo. Checklist. Los checklists son útiles para repetir secuencialmente pasos. En la bomba, para armar la bomba, es fantástico. Deben ser realizados en orden, especialmente útiles para la interfase hombre-máquina. Menos útiles para lo que es impredecible y para la interfase humano-humana. Esas discusiones a veces que había antes en quirófano y que ya casi no se ven más, ¿no? Estas. Bien. Los briefings participatorios. Este es Thoralf Sand haciendo, antes de la cirugía, habla con todos los que van a intervenir, va a hacer acá un TABE y les dice toda la historia del paciente, qué es lo que va a hacer, el asistente que tiene que hacer, las válvulas que tiene que haber, etcétera. Eso antes. ¿Es la pausa que tenemos ahora acá? No, esto es mucho más largo que la pausa. Esa pausa es una mínima rutina como persignarse. Yo creo que esto es más importante y un poco más largo. El impacto del briefing en la Mayo Clinic es que las idas al core es el centro del quirófano, al núcleo, donde están las válvulas, sutura, etcétera. Antes del briefing eran 10 por caso y después con el briefing bajaron a 7 y el tiempo perdido bajó también significativamente. Entonces eso para ellos, el 30% de los que eran sin briefing tenía gastos económicos en exceso. En el año 80 hubo una serie de accidentes de aeronáutica y entonces Hemreich, que es un psicólogo en el quirófano, psicólogo en el avión, hizo un análisis de la misión y dijo que había que tener un plan A y un plan B para lo que podría ocurrir. Empezó a tratar el liderazgo, coordinar personal, estimular el equipo y el feedback. Cuando el feedback quiere decir, antes de salir una misión, incluso en los pilotos de guerra, cualquier pregunta tonta que diga el último piloto o ayudante o mecánico que quiere saber algo, se la deben contestar. Es obligatorio que se la contesten. Es un brainstorming, pero con respeto. Comunicación, con exactitud y a tiempo, sin lugar a malinterpretaciones y nada librado de la imaginación. Imagínense ese choque de aviones que hubo en Tenerife hace muchos años. Chocaron dos aviones de dos países distintos que hablaban uno castellano, el de la torre castellano, y el otro hablaba no sé qué idioma, japonés o algo así, y se la pusieron de frente en la pista antes de volar, y se murieron un montón de personas. Fíjense por qué, porque a partir de ese momento ellos empezaron obligatoriamente a decir que el idioma tenía que ser inglés. Toma decisiones, fíjense, un cirujano toma una decisión crucial en el cerebro, ¿no? Cada 10 segundos. Adaptabilidad, aislabilidad de saltar de la atención focal. Yo estoy atendiendo focalmente acá a la computadora, pero miro el auditorio, situacional en el quirófano o, por ejemplo, en la sala. Estar atendiendo a un paciente y ver que en el otro punto de la sala un paciente está con disnea.
El Crew Resource Management, que era manejo efectivo del error, entonces considera limitantes a la performance, la fatiga y el estrés. Fíjense cómo ese accidente que yo tuve, olvido de la gasa, yo andaba mal de la columna y me hubiera quedado, a lo mejor la gasa no quedaba. Define conductas anti-error, los briefings ya hablamos, monitoreo, cross-checking, mucho chequeo, manejo de decisiones y análisis de planeamiento. Tanto chequeo que yo a veces en casa chequeo demasiado y mi mujer se enoja, pero esa es la verdad. Debriefing es como después de la misión, después de la cirugía, tiene que hacerse como el film de Abraham Zapruder. ¿Saben quién? ¿Alguno vio el film ese de la muerte de Kennedy? Un tipo que filmaba, pero para él, filmó todo, lo seguía, venía siguiendo a Kennedy, y entonces filma cuando le pegan el tiro. Pero recién cuando hacen el debriefing, ves el film y analizan cuadro por cuadro, hay un instante en una sola imagen en que un tiro lo voltea a Kennedy para un lado y después parece como que hay otro tiro que lo voltea para otro lado. Y es lo que decretó que había dos tiradores, que no había uno solo. Es decir, hubo uno que escapó. Fíjense, así hay que hacer un debriefing de tanto detalle. En internet, si ustedes leen film Abraham Zapruder, muerte de Kennedy, es fabuloso lo que está. Las amenazas, hay que ver las amenazas, que son los factores que aumentan la probabilidad de error. Mala luz en el quirófano, en la sala de unidad coronaria, mala comunicación en el staff, exceso de autoridad o falta de autoridad. Paciente con la vía aérea muy dificultosa, una válvula aórtica bicúspide con sus problemas, variaciones anatómicas. Situation awareness es tener una visión panorámica como el águila que está mirando el cielo y ve la paloma que va a atacar. Es apreciar lo que está pasando teniendo en cuenta el alcance de la tarea en el contexto de un ambiente complejo. ¿Qué quiere decir? El controlador aéreo debe saber las posiciones de los aviones y planes de vuelo y predecir estados futuros para evitar colisiones. Hace unos años hubo una colisión en Alemania de dos aviones en el aire y se los veía venir cuando uno ve la caja negra que se iban a chocar y chocaron. Uno era de DHL con dos pilotos nada más y el otro una empresa extranjera y colisionaron y murieron todos. En el quirófano, percibir es elementos que comprender el significado y anticipar. Es, por ejemplo, ¿qué pasará si yo clampeo la aorta aterosclerótica? Entonces, tengo una aorta aterosclerótica, la toco. Bueno, alguna vez nos ha pasado y dijimos, no, acá este enfermo lo cerramos y hacemos un TAVI y no le hacemos el cambio de la válvula, por ejemplo. Es el grado de exactitud por el cual lo percibido, lo que yo veo, es espejo de la realidad. Las amenazas son las distracciones, que puede ser en quirófano o en la unidad coronaria, las disfunciones, las interrupciones, los ruidos y las fallas de comunicación. Y las defensas es la comunicación correcta en el idioma adecuado. Un feedback de indicaciones comandos, por ejemplo en la bomba, son donde más se ha estudiado el tema, y un cockpit estéril. Hickey es un pediatra, cirujano pediatra, que dice, los errores son a menudo disparados por amenazas ambientales. Amenaza es todo lo que a uno lo saca del día ideal. Son influencias externas que aumentan la complejidad operacional, factores de riesgo, y entonces hay que tener un planeamiento. Él dice, hay que comparar cada operación con un vuelo. Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery 2015. Analiza 524 vuelos por paciente y hay amenazas en 72. O sea, un ejemplo es anomalías de las coronarias, morfología típica, múltiples lesiones, comorbilidades. Eso lo podemos ver en cirugía, ver en el análisis preoperatorio. Y él registró 430 errores de proficiencia o juzgamiento. Quiere decir que nadie me venga a decir que acá nadie comete un error. Cometemos errores todos los días. Y acá analiza el hombre en Toronto. Es un meticuloso cirujano cardíaco pediátrico. 67% de los errores eran consecutivos. Uno comete un error y ahí nomás se dispara el otro. Un error
no solucionado, ese es el problema, lleva a ciclos de error y graves complicaciones. Y ahí es donde hay que parar un momento de la cirugía y repensarla. Esto es no me voy a detener en esto, pero es la cirugía mitral cuando hay circunfleja dominante y uno puede ponerle un punto a la circunfleja. Todo un esquema que hemos elaborado con el doctor Fortunato, que ha sido publicado junto con Domenech, etcétera. ¿Para qué hacer cuando uno tiene una mitral con un ST que sigue el ST, reperfundido y sigue el ST? Bueno, este es entonces el plan que uno tiene que tener para todas las cirugías. El cockpit estéril es interesante. ¿Qué quiere decir? Sube el avión y en el momento en que está por levantar vuelo no se puede hablar de nada que no sea lo que uno está haciendo. O sea, cuando estamos en la cirugía, estamos en el momento de cockpit estéril, no puede venir nadie a interrumpir al cirujano con cosas de afuera, llamados, nada. Pero en el avión es más fácil. Es en este momento, durante el vuelo, puede charlarse de cualquier cosa y después en el momento de aterrizaje no hay contacto de nuevo y son 3 y listo. Pero en el quirófano es todo mucho más complicado y acá hay un análisis de la NASA, del Task Load Index que me manda Zoran Sant, con quien somos amigos. Este es el mental workload, ¿no? Tensión mental. Y acá es la cirugía, al abrir, reparación, por ejemplo, reparación mental y el cierre. Fíjense, rojo es el cirujano, síganme, rojo, cirujano, hasta abrir todo puede conversar de cualquier cosa y en el momento que clampeó la aorta ya está en tensión y tiene ahí el cockpit cerrado para el cirujano, pero en ese momento negro es el anestesista. El anestesista es cuando está más relajado y entonces se pone ahí afuera a charlar y ahí puede, fíjense, porque este que está acá no tiene tensión, puede molestar a este que está con tensión. De lo mismo sería cuando el anestesista está intubando, si vamos nosotros a darle conversación. Entonces hay varios cockpits en cirugía, no es solo cuando decían cuando estás en bomba, no, porque el anestesista la tiene distinto, el bombista y el cirujano también distintos. LOSA es Line Operations Safety Audit. En Texas este psicólogo auditó 3.500 vuelos. O sea, confidencialmente se registra, pone un piloto muy experto, pone un cirujano muy experto en quirófano, va a Santibáñez y mira 3.000 operaciones o 300 y registran tranquilamente amenazas a la seguridad, errores, manejo y después conversan. Encontraron 2 amenazas a la seguridad y 2 errores por vuelo. Fíjense, esto hay que estudiar también en cirugía. El porcentaje de error por proficiencia, que es bajo, ¿no? Habilidad manual, por ejemplo, 25%, necesita retraining personal. Pero los errores por comunicación y decisión requieren team training. Y eso es lo importante, son 75% de los errores. Acá en la Mayo Clinic, 5 minutos. Bueno, en la Mayo Clinic, cómo se ubican el anestesista, todos los observadores. Acá cómo podríamos hacerlo nosotros. Acá está la pantalla. Este es un caso de paro cardíaco. Al inducir una estenosis aórtica severísima, hay distintas formas de resolverlo, y eso hay que verlo de entrada, no voy a entrar en el detalle. Vamos a los simuladores, que son muy interesantes. Hay simuladores en medicina, en cirugía biológicos, para hacer cirugía cardíaca, beating heart y plástica mitral. Acá con un respirador se va inflando y desinflando el corazón. Eso hay que tenerlo entonces. Todos tienen que practicar esto. En cirugía, la cirugía laparoscópica que doctor Pecol instaló ahora en San Justo, o para MIC, el reemplazo aórtico, estos muñecos que uno puede operar allí, aunque no es la realidad, pero ayudan bastante. En el Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery 2017 aparece un cirujano que lo que hace es, con el eco 3D de Falconi, con el eco 3D, y después de una serie de procesos muy importantes que no puedo
comentar ahora porque se me va el tiempo, logran armar con un sistema en Bélgica una válvula mitral con los problemas que tenía la del paciente, y uno la puede mirar y los del equipo operar esa válvula en plástico antes de la cirugía. Entonces ya ahí no nos vamos a llevar ninguna sorpresa, porque vamos a poder analizar muy bien lo que tiene el paciente. Esto es una super simulación que se viene en el futuro. Nos acercamos a la perfección en cirugía. Cada cirugía oscila entre la estructuración y la improvisación. Cirugías estructuradas son como estas: cirugía coronaria, cirugía valvular simple y demás. Uno sabe todo y ahí no hay, el cono no va hacia la izquierda y no hay ningún problema. Pero hay cirugías que necesitan cambiar los planes, cosas donde puede haber aumento de errores, que son endocarditis con destrucción cardíaca, miectomía, reparación valvular aórtica. Bueno, ahí entramos en la improvisación, que según ve a Dani, dice, acá nos parecemos más a Beethoven en la estructural y al jam session en el jazz, cuando hay que improvisar. Y entonces creemos, esto es Beethoven, ¿no? Cada uno vale por sí mismo, pero la música final de todo el equipo es lo que vale. En Leipzig yo iba mucho a la sala de conciertos y estaba admirado por la sincronización, la perfección con que cada uno movía su instrumento bajo la dirección del director de orquesta. Bueno, esto es así de perfecto, tiene que ser la cirugía estructurada, una cirugía que cirugía coronaria, valvular, etc. El problema es lograr que la cirugía no estructurada, la destrucción del corazón por endocarditis, la vayamos sistematizando para pasarla hacia el otro lado y parecernos más a la aeronáutica o a la sala de conciertos. No sé qué es mejor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Vos lo llevaste exclusivamente, tenemos 5 minutos más, vos lo llevaste exclusivamente al plano del quirófano, de la cirugía cardiovascular y demás, ¿verdad? Bueno, te hablé de inmunidad coronaria, pero también un poquito. Pero me parece que por eso, me parece que muchas de estas cosas se aplican también en la coronaria. Totalmente. A ver, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Cada vez que aparece alguna situación desviada, ya sea grave o no tan grave, tratamos de hacer un análisis de todas las circunstancias que llevaron a eso, ¿verdad? Y me parece que vos por ahí pusiste un gráfico, creo que es una pirámide, y muchas veces parece que el error es el último eslabón, es el tipo que estaba ahí en el comando y apretó el último botón. Porque muchas veces en realidad se van dando una serie de circunstancias que van potenciando las cosas y finalmente termina todo con ese botón que es, bajo otras circunstancias probablemente no se hubiera apretado. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, es decir, tratar de corregir cada vez que vemos algún tipo de desviación y tratar de hacer lo que muchas veces denominamos prevención secundaria, es decir, evitar que esa situación se vuelva a dar. Pero en realidad me parece que el parangón con lo que vos acabás de mostrar es bastante frecuente, ¿verdad? Mira, por ejemplo, una situación que se discutió últimamente es la comunidad coronaria, referente a cómo funciona un momento con un paro cardíaco, donde muchas veces hay un desorden total, porque muchas veces prima más la emoción que el ordenamiento y seguir los pasos necesarios como para que el resultado sea eficaz. Y no es infrecuente que muchas veces se produce un desborde, que va de lo desorganizado hasta lo emocional a cargo de la situación. Pero en realidad, me parece que muchos de los que dijiste hoy son perfectamente aplicables en esa comisión. Doctor Arias. Sí, perdón, Arturo, sí. No puse más ejemplos de una coronaria, aunque lo mencioné, pero me gustaría que alguno de ustedes me ayude un poco y ponemos 1 o 2 diapositivos del tema de una coronaria terapia, porque es así, pero temía haber cometido un error. Está perfecto. No quise redactar mal un... Voy a preguntarle al doctor Aníbal Arias a ver qué reflexión merece la presentación.
No, me parece muy buena la presentación, muchas gracias Roberto. Este tema de la complejidad, yo lo estuve viendo un poco periféricamente porque mi mujer fue compañera tuya del doctorado, y bueno, me parece que, digamos, el hospital, un poco motivado por la John Commission y por, digamos, alcanzar los máximos estándares en calidad, hoy está obligado a revisar y reforzar y optimizar todos los procesos. Y me parece que nosotros en esto, de alguna manera, también somos pioneros, y desde hace un rato que estamos con esto, ¿no? De tratar de mejorar todos los procesos para reducir los errores, ¿no? El otro ámbito que es bastante frecuente en el área es la emergencia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos mucha presencia de emergencia, me refiero a la guardia externa del hospital. ¿Por qué, Mariano, del ambiente que preguntó Roberto con respecto al PAI, que es un lugar multidisciplinario con muchos participantes ahí? Bueno, ¿es que tienen todavía cosas que ajustar ustedes allí o está todo más o menos ajustado? Mira, siempre vamos a tener cosas que ajustar porque primero por la complejidad que tiene los procedimientos que hacemos, y en segundo lugar porque ningún paciente es igual a otro. Entonces nosotros, que previamente estudiamos el caso en forma muy detallada en un jardín, vamos en forma muy personalizada a cada caso, conocemos por dónde entrar, por dónde subir, qué prótesis poner, pero de todas maneras, aunque eso está todo sistematizado, tiene individualidades particulares cada uno, tortuosidades de la aorta, foco de calcio que hay que evitar, lugar donde puede quedar un leak, situaciones en las cuales pueden ocurrir, disfunciones valvulares previas de la mitral que están contempladas. O sea, que creo que hay que siempre tratar de ir enfocando la cosa de forma muy personalizada y en el TAVI particularmente, que es una situación donde todo está muy sistematizado, pero hay pasos críticos como es el marcapaseo y la liberación de la prótesis, donde puede ocurrir situaciones muy catastróficas, que tienen que estar muy ajustadas y muy parecido al despegue de la tercera de una bomba de lo que vos marcabas. Así que yo creo que siempre va a haber un lugar de mejora en el TAVI. Y hay una cosa que yo quería decir, los que estamos en responsabilidad en el área de gestión, que también desde las otras áreas, aunque no sean tan críticas como es el área de imágenes, nosotros también tenemos que estar muy atrás de los errores. En el área de diagnóstico, como estamos nosotros, existen dos fuentes potenciales de error que hay que evitar. Una es el error en el procedimiento que puede llevar a una consecuencia del paciente. El ejemplo particular es hacer el transesofágico en un paciente que tiene contraindicación y provocar un trauma que se podría haber evitado. Pero el segundo lugar de error, que lo estamos también detectando y combatiendo de la manera más efectiva posible, es que salga un error en el informe, que también tiene consecuencias graves. Es decir, que el error no esté en el procedimiento, pero sí en el mensaje que sale de ahí. ¿Por qué tiene consecuencias graves? Porque el médico que recibe un informe equivocado y toma decisiones incorrectas. Entonces, no solamente el proceso médico en lo que respecta al tratamiento, sino también en la información que estamos dando. Y lo último que quiero decir, que es importante, creo que vos lo dijiste, Roberto, pero yo lo quiero destacar, que acá el punto central que hay que combatir es el error, no a la persona que se equivoca. Porque si nosotros empezamos a perseguir a quien se equivoca, vamos a generar actitudes defensivas corporativas que no conducen a nada y nos van a terminar generando más problemas que otra cosa. Yo lo que marco y trato de marcar siempre es el error y tratar de corregirlo, y a mí no me interesa quién cometió el error, yo no voy a buscar al culpable, porque el culpable somos todos, porque estamos inmersos en un sistema que nos lleva a una vorágine tal, en donde generalmente las causas del error, como bien vos lo dijiste, suelen estar dadas por un montón de capas, entre las que está la sobrecarga laboral y demás, y el pobre que comete el error es el último eslabón. Así que a mí lo que me interesa es destacar el error y evitarlo en el futuro, y no me interesa el responsable del error, porque generalmente esa persona trabaja con muy buena voluntad y lo que hace es totalmente involuntario. Vos sabés que, perdón, cortito, sí, Rison decía que ese tipo que está y que cometió el último error es como los mosquitos. Matás a uno y después viene otro. Él piensa que es matando a mosquitos. Cuando ve que se cae el pantano, ¿no? Es como cuando insisten que el pobre tipo que manejaba el tren era el culpable, pero resulta que se cae el pantano era tener trenes como corresponden, ¿no? Bueno, pero vamos a decir, está en el extremo. Yo podría poner otro extremo. El otro extremo sería la defensa corporativa para meter todo debajo de la alfombra. Y eso tampoco es bueno. Sí. Pues entre los dos extremos, de buscar un chivo expiatorio, y el otro extremo, en defenderse corporativamente para no analizar la situación, ahí es donde tenemos que buscar un punto de equilibrio.
En general casi nunca buscamos a alguien para decirle vos fuiste culpable de esto, de esto. Pero sí lo que le pedimos es contanos cómo fueron los acontecimientos. Ese es el buen debrief. Así es, si nos convences de lo que estás diciendo porque realmente es consistente, ahí terminamos. Si no nos convences, tenemos un problema. Y el que tenemos que averiguar lo que pasó, y la segunda cosa que tenemos que averiguar es por qué nos mentiste. Eso que vos decís en la Fuerza Aérea Norteamericana naval, era todo así. Cada uno que tenía un problema tenía que comentarlo y listo, quedaba así confidencialmente, y si no contaba, entonces, y después se enteraban, había problemas. Ya tenemos más problemas. Bueno, muchas gracias, Roberto.